Todos los días tomamos decisiones. Cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy, toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Sobre todas las cosas. Ponte De siempre te saludo el día de hoy transmitiendo en vivo El placer de vivir, hoy desde mi querido Monterrey, Nuevo León, para la cadena MBS en la República Mexicana, y mis amigos en los Estados Unidos, sean ustedes bienvenidos y les pido que por favor se queden conmigo durante los próximos minutos, porque te aseguro que de algo vamos a hablar, algo voy a decir que te puede llamar la atención o sobre todo lo puedes aplicar en algún área de tu vida. Dedico especialmente este programa para quienes el día de hoy, por algún motivo o alguna razón, sienten que no son valorados como deberían en su chamba. No quiero imaginarme cuántos dijeron yo. Espero que ustedes no, ¿verdad? Aquí enfrente nadie levantó la mano. Ni Ivonne, ni Cintia. Ni tampoco Ciro, mi invitado del día de hoy. Ni tampoco mi operador de audio el día de hoy. Saludo a mis amigos en Ciudad de México, 102.5 MBS. Me alegra mucho saber que cada día somos más los que estamos en sintonía, y saludo muy especialmente a la gente que allá en Coahuila y en Chiapas, digo a ellos porque son los mensajes que estaba leyendo hace un momento en las redes sociales. El día de hoy pues compartí un tema muy original en el programa Hoy del Canal de las Estrellas, cómo poder enfrentar el duelo por la ruptura amorosa. Pero también me hizo recordar una investigación que tengo aquí en la mano, que se me hace sumamente importante y original, y creo que viene ad hoc, probablemente por lo que traté el día de hoy en el programa hoy, que puedes encontrar ese video. ¿Para cuándo estará? Yo creo que para el día de mañana, en la mañana ya va a estar en mi Facebook y en la página web. Pero me encontré esta investigación que se me hace sumamente original. Dice, el duelo, escucha esto, el duelo por ruptura amorosa es más difícil de superar que la muerte, según una investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, que se llama Rosana Sánchez Aragón. A mí me impactó esta investigación. Siempre he creído que es más fuerte el duelo por la muerte de alguien que por la ruptura amorosa. Dice, sin embargo, este duelo carece de investigación seria, a diferencia del duelo por muerte, que ese ha sido ampliamente investigado. Inclusive, pues yo tengo la gran fortuna de haber compartido un libro que se llama Una buena forma para decir adiós, donde me dedico a hablar de algunas estrategias o técnicas que pueden ayudarte para poder sobrellevar ese dolor tan grande que conlleva la pérdida de un ser humano, de una persona que para ti significó alguien. Bueno, por esa razón, la académica, bájeme ese volumen que tiene usted ahí, por favor. Por esa razón la académica se puso a analizar esto y se dio cuenta que en la muerte, pues efectivamente hay 5 etapas que vivimos, que es la negación, el coraje, la depresión. Después entramos en una etapa de negociación. Después, bueno, yo sabía que seguía la aceptación, pero ella agrega la pseudoaceptación, una etapa donde apenas estoy entendiendo que esa persona ya no está, y que bueno, y luego viene la aceptación. Yo no sé qué tantas personas se quedaron hasta el fin de sus días en una pseudoaceptación. Nunca aceptaron, nunca se adaptaron a que esa persona no estuviera ya con vida. Bueno, pero realizaron un cuestionario donde los participantes respondían preguntas abiertas acerca de las reacciones que habían tenido durante la separación de una pareja, de su pareja, obviamente. Sánchez Aragón trabajó con 833 personas, de las cuales 396 fueron mujeres, 437 hombres, todos mayores de 17 años, y cuya relación había durado entre 6 meses a 20 años. Bueno, las respuestas fueron así impactantes. Primero, se manejaron 45 emociones diferentes lo que vivieron después de la separación, 145 pensamientos diferentes, 148 tipos de conducta. No me voy a poner a decir todos, pero simplemente quiero decirte los más comunes, los que más encontraron. Las conductas más frecuentes fueron reacciones hostiles, tristeza, depresión, desorganización de sí mismo después de que esa persona terminó contigo. Y también cambios en sus patrones de alimentación. Se pusieron a comer, porque hay gente que manifiesta la ansiedad comiendo
la tristeza y hay gente que dejó de comer. En cuanto a los pensamientos más comunes fue la negación, la esperanza de que venga alguien ahora sí a rescatarme de esta etapa de tristeza. No era el bueno, no era la buena, pero ya vendrá alguien. La suspicacia, la reorganización. Pero las emociones más comunes fueron la frustración, la decepción, la impotencia. Y una que otra el alivio. Bueno, que se acabó. ¿Sería verdad o sería mentira? El día de hoy vamos a hablar de esas emociones y sentimientos que se tienen, no precisamente por la ruptura amorosa, sino porque desafortunadamente una gran cantidad de personas trabajan en lugares donde no son apreciados, valorados, comprendidos y mucho menos reconocidos. Y eso conlleva a algo tan terrible como salir frustrado de la chamba y llegar con esa frustración a tu casa. Imagínate las broncas en la casa. Eso es lo que voy a tratar el día de hoy. Si sabes de alguien que esté viviendo ahorita esa tristeza, simplemente antes de empezar el programa, una persona que estaba aquí en cabina me decía, doctor, ¿de qué va a hablar el día de hoy? Ella no trabaja aquí en la empresa, venía como proveedora. Voy a hablar del tema de frustración en la chamba, de cuando no te valora. ¡Ay, soy yo! No me siento valorada. Y me avienta una letanía en menos de 30 segundos de razones por las cuales no se siente valorada. Trabajo mucho, me valoran, me siguen pagando lo mismo y además mi jefe siempre está enojado. Hay algunas técnicas que podamos manejar para poder sobrellevar este tipo de emociones que pueden surgir en base a estar trabajando en algo que no me llena. De eso va a tratar el programa el día de hoy. Te pido que te quedes conmigo. A lo mejor estás muy a gusto, pero alguien en tu chamba está muy incómodo, no está feliz con lo que está haciendo. Bueno, probablemente te puedes ayudar dándole algún soporte con lo que hoy vas a escuchar el día de hoy. ¿Te quedas conmigo? Por favor, no te vayas a retirar. Te aseguro que la vamos a pasar a todo dar. Permíteme acompañarte en el trayecto a tu casa. ¿Cómo te explico lo que viví el día de hoy que fui a México? Que el aeropuerto de la Ciudad de México sitiado. ¿Cómo te explico la cantidad de emociones negativas que brotaron de mí el día de hoy cuando quise tomar un vuelo a las 2 de la tarde y que me diga el chofer que amablemente me llevaba al aeropuerto, oiga, no hay manera de llegar al aeropuerto, nos vamos a ir entre las colonias porque están cerradas, Boulevard Aeropuerto, Boulevard no sé qué, porque yo no soy de allá. Señores, no se pueden imaginar para mí el caos tan grande que se está viviendo en la Ciudad de México por los bloqueos que todos conocemos y que para los amigos en los Estados Unidos estoy seguro que lo están leyendo a través, escuchando o leyendo a través de los medios. Bueno, la llevamos a la sociedad civil en todo esto. Y hoy sí me comprendo y mis respetos para la paciencia de tantos capitalinos de estar aguantando este tipo de situaciones que afectan a todos los mexicanos, a las familias y a la productividad de mi querido y amado México. He dicho, pero esto no es espacio para eso, ya me quejé, ahorita regreso. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Me llamó mucho la atención en relación al tema del día de hoy cuando mi invitado, que en un momento más inicio un diálogo con él, que es experto en este tema de cómo poder motivar o automotivarte, si tú quieres usar una palabra para que en el trabajo puedas encontrarle un poquito más de sentido. Señores, y señoras, señoritas, háganme un favor, vamos a contestar sinceramente hacia adentro, hacia ti mismo. No tienes que decirlo físicamente ni o verbalmente, no tienes que expresarlo, pero del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho te sientes con lo que estás haciendo para obtener tu dinero? Con la chamba que tienes. A ver, le pregunto a las dos personas que tengo frente a mí, ¿qué les queda contestar? 10. Sí, claro, ya se los preguntará, ya lo contestarán ellas después, pero yo creo que intento de que estén a gusto, sinceramente, y me refiero al personal con el cual tengo el gusto de trabajar. Tengo a 8 compañeros de trabajo, pero frente a mí están 2. Y deseo que pasemos un momento, que si estamos trabajando verdaderamente, trabajemos en equipo. No es fácil. Los estados de ánimo de todos cambian. Pero, ¿cuánto contestarías tú, sinceramente, que me estás escuchando? Si estás diciendo ahorita un 7, o menos de 7, ya está el nivel de frustración presente en tu vida. Porque lo ideal, pues, es decir 9.
Bueno, 8 todavía. Es que sí hay cosas, claro, en cualquier trabajo hay cosas que no te van a gustar. En cualquier trabajo vas a encontrar momentos en los cuales vas a decir, oye, es que qué mala onda que desafortunadamente no tengo un jefe como el que quisiera. Pues sí, eso va a existir en todas partes. Porque no falta quien cree que si hubiera trabajado en otro lado no hubiera tenido los problemas que aquí tiene el día de hoy, pero sin embargo esa es una realidad. Bueno, algunas de las acciones que sí considero importantes, es decir, no existe trabajo perfecto, para mí. Estoy hablando de lo que he logrado aprender. 2, depende de cada uno de nosotros la actitud que voy a manifestar en mi chamba. Puede ser que no sea el trabajo perfecto, que no está el ambiente laboral como yo quiero, pero mucho de lo que me sucede es la actitud que yo manifiesto ante la gente con la que trabajo o ante los conflictos que tengo. Tercera, para mí, aclaración o afirmación en relación con el tema. Mucho de lo que nos ocurre, y puedo asegurar que también es en el trabajo, y voy a decir un porcentaje, el 80% de lo que nos ocurre son por decisiones que estamos tomando. Desde el momento en que yo decidí trabajar ahí, ya empecé a tener la responsabilidad de enfrentarme a lo que estoy viviendo, señores, porque al momento de convertirme en víctima me hacen, no me valoran, no me pagan lo que yo quiero, pero tú decidiste trabajar ahí, tú decidiste entrar ahí y has estado decidiéndolo por el paso del tiempo. Sí, pues ¿qué quieres que haga? Me muero de hambre si me salgo de ahí, no encuentro otra chamba, mire la edad que tengo, y podemos sacar uno y otros factores, pero es una decisión. Y en ese 80% de la decisión también está esa actitud que yo decido tener en la chamba. Por experiencia propia, yo puedo asegurar que durante 3 años de mi vida trabajé en un lugar en el cual no me gustaban las condiciones laborales, empezando por quien dirigía esa empresa. No me gustó, no estaba contento, pero en relación a la actitud que yo manifesté, nadie podrá decir en algún momento determinado que fui ni negativo, ni fui de esas personas que les gustan grilleros, ni fui una persona que intentó meter cizaña. Intenté manejar una actitud afable, amable, pero siempre pensando en que mi trabajo aquí es temporal. Voy a estar aquí aprendiendo lo que tenga que aprender para que cuando llegue a otro lugar propio o otra empresa, yo pueda dar mi mejor esfuerzo, como lo estoy intentando dar aquí, pero me topo con pared. Tristemente, en gran porcentaje, hay una gran cantidad de jefes y no líderes, de personas que no están entrenados para dirigir gente y en lugar de motivar, de hacer que las cosas sucedan, se dedican a aplastar, a criticar, y esto causa un efecto terrible en las personas. Si nos cayera el 20, que los líderes somos personas que impulsamos a nuestros seguidores, que somos personas que deberíamos de motivar a la gente a que las cosas sucedieran, a que si no tienes las condiciones adecuadas para trabajar, dime en qué te puedo ayudar yo para que trabajes y seas más productivo, a ver qué puedo hacer por ti para que estés más a gusto. Hay una empresa enorme, que no voy a decir obviamente el nombre, de supermercados en México, que hace años me contrató, y el dueño de la empresa me decía: César, quiero que vengas a darles en la conferencia algo que los motive y los prenda, porque tenemos un grave problema de rotación. Y le dije: oye, ¿me puedes decir cuál es la razón? ¿Hacen encuesta de salida? Y me dijo: sí. ¿Cuál es la razón? Se quedó callado, me ve a los ojos, y el dueño de la empresa enorme de supermercados me dice: con mucha pena te digo que es los líderes que tienen en los diferentes departamentos. Se quejan de malos tratos, de poco reconocimiento y de salario. No, eso no viene como una queja número 1. Se cambian de trabajo por las condiciones laborales. ¿Cuántos casos conoces tú de personas que quisieran otro trabajo no precisamente porque me pagan poco, sino porque no me gusta el ambiente laboral? Ahora, chismes siempre va a haber, argüendes en todos lados hay. La persona frustrada, el resentido, el enojón, el engreído, la que se sabe, el sabelo todo, la sabelo todo, la prepotente, dije prepotente, no impotente. Hay tantas personas que podemos toparnos en las chambas, pero que no nos damos cuenta de que desafortunadamente también podemos ser uno de esos personajes. Quiero decirte 2 frases que incluyo en mi disco, Cómo tratar con gente difícil e insoportable. Nadie puede hacerte la vida imposible en relaciones humanas a menos de que tú lo autorices. Y la segunda: todos
escucha esto, todos en un momento determinado somos insoportables para alguien. A lo mejor alguien en la chamba dice, bendito Dios que ya se largó a su casa. Ay, no tarda en llegar este. Bueno, atente. Yo, que esperan, atente. Uno nunca sabe, pero a lo mejor tenemos actitudes que son así, insoportables, pero no nos hemos dado cuenta. El día de hoy viene un experto en el tema a compartir conmigo algunas estrategias para que tu trabajo sea más llevadero, para que si tienes la gran fortuna de poder dirigir a personal, hagas lo posible por incluir algunos hábitos que te van a ayudar a que trabaje la gente más contenta contigo. Es experto en el tema, es conferencista, es coach y además te va a ayudar infinitamente a escuchar estas recomendaciones a toda la gente que por algún motivo esté diciendo que no está en el trabajo que le gustaría estar y que a lo mejor no le queda de otra que seguir ahí. Bueno, escucha estas recomendaciones. Y también te quiero recordar la revista de un servidor Por el Placer de Vivir, que está en Ciudad de México, está en Guadalajara, está aquí en Monterrey, en Saltillo, en las principales revisterías y tiendas que se dedican a vender también libros. La revista Por el Placer de Vivir, te va a encantar el nuevo número. Está también en 7-Eleven. Ahorita regresamos, no te vayas, hablando del tema de frustración en la chamba. Ahorita regresamos. Por el Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Acabas de sintonizar el programa, estamos hablando de cierta frustración que podemos sentir, no en la vida personal, aunque influye también en la vida personal. Si no trabajas en lo que te gusta, claro que puede afectar tu vida familiar, personal. No es fácil encontrar un trabajo que nos guste, sinceramente. Sí estudiamos, nos preparamos, pero el 100%, tiene que haber algunos detalles que digas, no me gusta en mi trabajo esto, por favor, pues es natural, es parte de, y nos contrataron para arreglar broncas, no precisamente para estar en un lugar de oropel. Recibo con mucho gusto al ingeniero Ciro Rivera Manríquez. Es coach de vida, escritor, conferencista motivacional, está certificado como coach de vida internacional con programación neurolingüística en Londres. Además, conferencista de la Asociación Nacional de Conferencistas. Pertenece a esta asociación que trabajan pero en toda América, no nada más en México. Es fundador de Viviendo la Vida de Mis Sueños, donde ayudan a las personas a que se transformen mejor en ellos mismos, en la mejor versión de ellos mismos, perdón. Ciro, bienvenido al programa. Muchas gracias, doctor. Oye, ¿qué opinas de lo que dije hace un momento, primero que nada? No, pues que tienes toda la razón. Eso es pues una de las causas del desapego y de las broncas que hay en las empresas. Fíjate un dato bien interesante, el 64% en promedio, estadísticas de la gente que se sale, de la gente valiosa que se sale de una empresa, ¿sí? Normalmente no es por el factor económico. ¿Cuánto me dijiste? El 64% de la gente valiosa que se te fue. Valiosa. La gente valiosa. Hablando de los arrastrados, de los que... Sí, de los que como tú dices que cuando caminan... le piden permiso una pierna para moverla. Exacto, y que dejan 3 huellas en la arena, ¿verdad? Nada más no lo vayas a decir. No. Eso lo digo en conferencia. Que cuando caminan dejan 3 huellas en la arena. Exactamente. No, estamos hablando de la gente como tú, como yo, como todos los que estamos en cabina. Todos los que nos están escuchando ahorita. Valiosos. Exacto. Es más, esa gente no está en México ahorita. Estamos hablando de la gente valiosa. El 64% de la gente que se va es porque no es porque tuvieron broncas económicas, sino porque no se sintieron apreciados y valorados en la empresa. Pues fíjate qué interesante. Si tú estás, la persona que nos escucha está en una situación en la cual lidera gente o somos empresarios o tenemos gente a nuestro cargo, de 10 personas que se te han ido valiosas a lo largo del tiempo, de 6 a 7 fueron porque no porque tuvieron problemas ni por la lana, sino porque no se sintieron valorados. O sea que pudiste haber hecho algo para que se quedaran contigo y es gente valiosa. Ahora, algo bien interesante es que la gente valiosa es la que tiene más probabilidades de irse normalmente porque tiene más oportunidades de trabajo. Sí, le andan cayendo más oportunidades. A ver, la gente valiosa es la que más tiene posibilidades de irse. Tiene probabilidades de que se te vaya. ¿Por qué? Pues porque tiene más opciones. Y además es pirateable. Es correcto. Sí. Es producto pirateable, te la pueden llegar a piratear. Es correcto. Entonces, por eso es bien importante que nos pongamos las pilas para que se queden con nosotros. Para los que ¿Qué recomiendas tú? ¿Cuál es tu recomendación? ¿A quién va dirigido? ¿A los líderes o a la gente que está trabajando en un lugar que no le agrada?
Principalmente a los líderes para que pues empecemos a aprender a retener a la gente. Pero si tú estás en un lugar en donde no te sientes valorado y que no te llevas muy bien con tus compañeros de trabajo, aprendas, porque empiezas a responsabilizarte de las situaciones y tal vez a veces son cosas que tú estás haciendo o dejando de hacer. Se aplica la frase que dice: lo que te choca, te checa. Lo que te choca, te checa. Es muy cierto. Nosotros, las personas, somos como espejos de las emociones de nosotros mismos. Entonces, lo que te choca y ves que te choca en otras personas, lo tienes tú, ¿verdad? ¿Te atreves a asegurar que más de la mitad de las personas que no están contentos y se quejan por las condiciones laborales es por algo que están emitiendo, realizando? Emitiendo o omitiendo, dejando de hacer, caray, también, ¿verdad? Bueno, me queda claro. ¿Y para los líderes qué les recomiendas? Bueno, de entrada, hacernos responsables, ¿sí? Aprender que mucho de eso es nuestra responsabilidad y que debemos de aprender algunas técnicas, y de lo que vamos a hablar hoy, para aprender a llevarnos mejor con las personas y a demostrarles que son valiosos para nosotros. Todos tenemos un tanquecito en nuestro corazoncito que debe ser llenado constantemente. Es como el tanque de la gasolina de los vehículos, ¿verdad? Y ese tanque realmente no lo ves como el tanque de gasolina de tu vehículo. Simplemente te das cuenta de que está vacío ese tanque cuando te quedaste ya sin gasolina y te quedaste parado, ¿verdad? Estas 4 formas de reconocimiento son inspiradas en el libro de Gary Chapman. Así es. Que se llama Los lenguajes del amor, que es un libro que yo recomiendo ampliamente, pero tú lo adaptaste, este libro. Bueno, de hecho ya hay otro libro que el doctor Gary Chapman realizó enfocado ahora sí que los lenguajes del aprecio en el trabajo. Los lenguajes del amor yo recuerdo que eran 5. Número 1, palabras de aprecio. El número 2, que es tiempo de calidad. El tercero, que dice Gary Chapman en el libro de pareja o de amor, dice que los regalos. El cuarto, el lenguaje del amor, es el de actos de servicio. Y el quinto, toque físico. Que si tú no te identificas con ninguno de esos 5 en tu relación de pareja, se me hace que no estás expresando el amor. Ni te digo, ni te doy tiempo, ni te regalo, ni te toco, ni te ayudo. Ahora sí que, ha sido más claro. Ahora sí que ni picha, ni cacha, ni deja matear. Y esto, ahora Gary Chapman sacó un libro que de verdad no lo tengo, no sabía. Mira, me vi muy mal, pero no sabía que sacó un libro nuevo de sus lenguajes de aprecio en la chamba. Es correcto, y sí. usa 4 de ellos. Y son 4, exactamente. ¿Cuál es el primero? Ahí te va, las palabras de afirmación. En la chamba, ¿cómo sería? Ok, elogios, muchos elogios. Nomás que hay que tener mucho cuidado. Hay gente que le gusta que los digan en público. Ajá. Y hay gente que le gusta que los digan en privado, ¿sí? Hay gente que le encanta que le den su elogio. Pase por favor a recoger su elogio, su premio, lo que sea, en frente de todos, ¿no? Hay gente que tú ¿Cuál es el que más valora a la gente? Normalmente es ese, el público. El público, sí. Pero hay gente que no le gusta, que le dicen, ¿sabes qué? Aquí está tu regalo, lo que sea, y al rato paso por él porque no le gusta que se entere nadie. Felicidades, pero... A ver, ¿qué opinas de este reconocimiento que creo que es muy bueno en una empresa? Te lo digo, Juana, para que se lo diga Chana. O sea, yo le digo a alguien importante en tu vida, oye, ¿cómo admiro cómo trabaja esta persona? Y que va y te lo diga. Yo creo que es bien importante. Hay mucha gente que así lo hace y se siente incluso que esa es su forma de saber que la gente lo aprecia mucho. Después de esta pausa me dices los siguientes 3. Pero si tú en la chamba no acostumbras a reconocer el trabajo de los demás, no solamente porque tienes gente a tu cargo, sino porque como compañero de chamba no se te ocurre decirle a alguien que está al mismo nivel laboral tuyo, oye, qué bien hiciste eso, oye, te felicito, oye, qué aguante tienes, oye, qué capacidad para arreglar broncas. No lo haces, se me hace que no estás usando el primer lenguaje de aprecio de la chamba. Después de esta pausa me dices los otros 3. ¿Te parece bien? Claro que sí. No te vayas, esto es El Placer de Vivir. Ahorita regresamos. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Acabas de sintonizar El Placer de Vivir. Estamos hablando de algunos lenguajes de amor que podemos utilizar en pareja, pero ¿cómo poderse adaptar al trabajo? No precisamente porque amamos. El mismo autor de los lenguajes del amor, Gary Chapman, sacó un nuevo libro que son los lenguajes del aprecio en la chamba. Que se aplican no nada más a los que dirigen personal, sino a quienes también tienen la gran fortuna de trabajar en una empresa y quieran mejorar su nivel de aceptación, de afecto, por lo que dice nuestro especialista del día de hoy, que muchas veces somos espejos y estamos recibiendo precisamente todo aquello que... Saludos Ensenada, me alegra mucho saludarlos a las personas que me sintonizan a través de Exa Ensenada. Segundo lenguaje de aprecio, el primero que dijiste son palabras, que todos, tanto jefes como colaboradores, decirle a los demás palabras de reconocimiento siempre ayuda a que haya un mejor ambiente laboral. Segundo. El segundo es el tiempo para escuchar. Si el primero tiene que ver con el hablar, el segundo tiene que ver con la escucha. Es poner la atención total a la persona lo que te quiere decir. Y ahí tiene que ver en
lo que te dice, cómo te lo dice y con qué te lo dice. Poner su atención total, la parte física, si está cerrando los puños. La gente no lo hace, oye, sinceramente, amigo, hay mucha gente que oye pero no escucha. Es correcto. Y eso separa, desmotiva, y si tú eres una persona que te dedicas a dirigir personal y no tienes la capacidad de escucha, puede ser interpretado como ¿de qué sirve que le hable si no me pela? Es correcto, y hay muchas personas que podemos hacer a lo mejor muchas cosas al mismo tiempo, pero ahí es importante que lo dejes de hacer y pongas tu atención total en lo que te están diciendo. A lo mejor tú dices, bueno, puedo estar haciendo cosas al mismo tiempo, pero la persona lo puede interpretar como que no lo estás escuchando, no lo estás pelando. Tercer lenguaje. Ok. El tercero son los actos de servicio. Hacer ayudar. ¿En qué te puedo ayudar? Hay cosas que a lo mejor tú eres muy bueno y la otra persona no es tan buena haciéndolo. Entonces ayúdale, ¿no? Para que lo haga más rápido. Bueno, ¿qué opinas de la gente que cuando llega a trabajar a una empresa no falta el compañero que le dice que batalle como yo batallé cuando yo entré aquí? A mí nadie me explicó nada. No, pues muy mal, porque no. Si estás en un equipo de trabajo, acuérdate que el equipo se basa en el eslabón más débil. Entonces, si esa persona es el eslabón más débil, pues se va a romper. Ajá. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en poderle ayudar a las personas para que, como parte del equipo, crezcan todos, ¿no? Aquí liderazgo se dice que es como la espuma de la cerveza. Cuando tú la agitas, la espuma siempre se queda arriba sin importar lo que pase, ¿no? Es lo que debes de buscar en todos tus equipos. Me gustó esa analogía. El cuarto lenguaje. Ok. Los regalos. ¿A quién no nos gusta que nos regalen cosas? Todo el mundo, pero ¿cómo lo aplicas en la chamba? Ok, ahí tienes que tener dos cosas principales. El primero es dárselo a la persona correcta, a la persona que realmente tenga ese lenguaje como su lenguaje primordial. ¿Y cómo lo identificas? Hay varias formas. Fíjate, lo primero es ver de qué se queja más esa persona. Si hay gente que se queja de que nunca le dan nada, que llega el fin de año y no les regalaron nada. Entonces, a la hora de que empieces a trabajar con eso, te das cuenta de cuáles son las cosas que más hablan, de lo que más se quejan, o fíjate cuál es la forma en la que ella demuestra o esa persona demuestra su cariño. A lo mejor esa persona sí todos los días trae un chocolatito, una rosita o lo que sea, y te das cuenta que a esa persona le encanta que le regalen cosas o le encanta regalar cosas. Y anda feliz. Exacto. Pero es necesario convertirte en una especie de psicólogo en la chamba, tú como jefe, no lo seremos nunca, pero sí, bueno, a lo mejor lo eres, pero analizar a la gente con la que trabajas. Pues ponerle más atención, ¿no? Ver qué es, de dónde cojean. Y sobre todo, fíjate que es algo bien interesante. Hay un examen, que incluso se los puedo pasar bien fácil y bien sencillo para detectar cuál es el tuyo. Pero también ¿es una prueba, un test? Es un test como de 15 preguntas, en donde tú con esas respuestas puedes detectar cuál es tu lenguaje. Pero no solo eso, sino saber cuál es el lenguaje que menos hablas, en cuál estás peor, por decirlo así. ¿Dónde lo tienes? A ver, tu página web. A las personas que se metan al Facebook, a mi Facebook, es facebook.com/Ciro Rivera M, Ciro Rivera M, Ciro con ahí C. va a estar. Ahí me lo solicitan y se los pongo, ahí va a estar. Y gratuitamente. Y vas a identificar tú qué es lo que necesitas en la chamba para que analices de qué pata cojeas, como bien dijiste, o dos, cuál es el lenguaje que debo de aplicar con determinadas personas. Y ojo, porque tú puedes ser muy bueno en uno y cojear de otro, ¿verdad? Sí, sí. Ese que tú cojeas es el que normalmente no le pones mucha atención. Ah, caray, qué interesante. Entonces, si hay compañeros que prefieren ese lenguaje que tú no eres tan bueno, tú no vas a tender a escucharlo ni a hablarlo de esa manera. Entonces tienes que tener cuidado de eso. Aprecio mucho este tiempo, mi querido Ciro Rivera. Tu Facebook, repítelo para que la gente Facebook.com/Ciro Rivera M. Ciro con C de casa, Rivera con V y M de mamá al final. Ciro Rivera M. Se compromete a contestar todos los lamentos y demás y te va a dar tips como coach de vida de cómo sobrellevar broncas en tu chamba. Ándale, escríbele. ¿Te comprometes? Claro que sí. Gratuitamente. Claro que sí. Ciro Rivera M de mamá. M de mamá, ahí lo encuentras al coach de vida, Ciro Rivera. Por el placer de saber que la vida es como un espectáculo, la separación de los padres y el divorcio, de lo que nos va a hablar Mónica Cruz, colaboradora de este programa. Mónica, te saludo con mucho gusto. Por el placer de vivir presenta. ¿Qué podemos aprender de la vida de los famosos? Por el placer de saber que la vida es un espectáculo, con Mónica Cruz. Muchísimas gracias, doctor César Lozano, y a ustedes que me escuchan también muchísimas gracias por hacerme llegar sus comentarios a través de mi Twitter, @MónicaCruz97, sus peticiones de tema. Créanme que a todos ustedes los leo con muchísimo gusto. Y hoy pues quiero dedicar este espacio a todas aquellas personas, mejor dicho, a todos aquellos hijos que les ha tocado vivir una separación o un divorcio. A veces los hijos
no logran entender el porqué de las cosas o las situaciones, el porqué se crece en una familia de padres separados o divorciados. Y te digo algo, en el mundo del espectáculo no todo es color de rosa. Hay famosos que también les ha tocado vivir esta situación, y el cantante y compositor Juan Solo nos platicó precisamente de este episodio de su vida. Adelante. Yo soy Juan Solo, soy hijo de Juan y Leti, dos papás que decidieron divorciarse cuando yo tenía 7 años. No entendía muy bien qué pasaba en ese momento. Lo único que me acuerdo es que un día dejé de ver a mi papá y empecé a guardarle como un poco de rencor, ¿no? Era una persona muy importante para mí, con el que pasaba mucho tiempo de mi día, según yo, ayudándolo en su trabajo, aunque realmente no hacía muchas cosas, pero me sentía parte de su vida, y cuando un día dejó de verlo fue súper duro para mí. Empecé como a tenerle mucho rencor porque sentía que me había abandonado, que yo no le había hecho nada y no tenía por qué haberse ido. Fue difícil crecer sin él, pero también mi mamá hizo una gran lucha porque nunca nos faltara nada. Obviamente cuando creces entre mujeres como yo, con mi abuela, con mi hermana, con mi mamá, pues no sé, traía yo esa cosa con mi papá de no poder resolver por qué un día había desaparecido. Y ahora que puedo hablar con mi papá como amigos, decidí dejar de juzgarlo y un poco entender que no sé cómo estaba en ese momento su relación, y tampoco puedo juzgar. A toda la gente que esté viviendo lo mismo que yo, los invito a hacer un ejercicio bien difícil. Se trata de no juzgar, porque no conocemos las historias que hay detrás. A veces los papás, cuidándonos, siempre quieren lo mejor para nosotros como papás, y no nos dicen completa la verdad, como pasó. Si algo puedo recomendar como papás es siempre defender que el papá es el papá y la mamá es la mamá, y no hay nada malo al respecto, ¿no? Nunca va a dejar de ser mi papá, por cualquier cosa que haya hecho. Lo amo profundamente y estoy agradecido de haber nacido de ese matrimonio que existió, y bueno, que aunque ahora ya no existe, sí me permite estar aquí viviendo mi sueño de cantar y de componer. Quiero agradecer muchísimo a Juan Solo por abrir su corazón, por ser honesto, por contarnos su historia. Y a Juan y Leti, sus papás, también les mando un abrazo muy pero muy grande. Y por dejarnos esta moraleja, Juan Solo, tan pero tan cierta. No hay que juzgar, pues realmente no sabemos las historias que hay detrás. Y como digo yo, nadie sabe lo que hay en el fondo de la olla, solamente la cuchara que lo menea. Si vives esta situación de no entender el porqué de un divorcio, estoy completamente segura que el tiempo te dará la respuesta que necesita y espera tu corazón. Gracias una vez más por acompañarme, por el placer de saber que la vida es un espectáculo. Soy Mónica Cruz, te mando un abrazo y espero tus comentarios en @MónicaCruz97 en Twitter. Hasta la próxima. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. El día de hoy tuve el gusto de saludar a don Miguel Ruiz en el foro del programa Hoy del Canal de las Estrellas. Qué grata experiencia fue para mí saludar al autor de uno de mis libros favoritos, que es el de los 4 acuerdos. Sabes que me impactó mucho su humildad, su sencillez, la manera como platica. Él pregona, pero con sus actos, no solamente con palabras, esos 4 acuerdos: de ser impecable con tus palabras, de no hagas suposiciones, de que en todo lo que hagas pon tu mejor esfuerzo y no te tomes las cosas tan personalmente. Me lo sé de memoria porque tengo años de que leí ese libro, pero acaba de sacar su 5º acuerdo y le saludo a don Miguel Ruiz. Me alegra mucho que esté escuchando el programa porque le pedí que me escuchara el día de hoy. Quería hacer una entrevista con él, pues fue un poquito difícil, pero ya está prometida para muy pronto. El 5º acuerdo acaba de salir de don Miguel Ruiz, con el apoyo también de su hijo José Ruiz, que también lo saludé el día de hoy. No se imagina para mí cómo me sirve, hablando de temas como el que acabamos de mencionar hace un momento, los lenguajes del aprecio en el trabajo, cómo vale la pena no tomarte las cosas personalmente, que a veces tu jefe anda de muy mal carácter, trae tantas cosas cargando, que va y se desquita malamente con la gente con la que trabaja, pero no te tomen las cosas personalmente. Por eso lo recordé el día de hoy. No te tomes las cosas personalmente cuando alguien en el trabajo no responde como tú debías. A lo mejor trae una maraña de broncas y problemas en su vida que lo hace actuar de determinada manera.
A lo mejor tú eres más expresivo, hay gente más inexpresiva que tú. Mejor no te tomes las cosas tampoco personalmente cuando tú ves que alguien no te contestó el saludo como creíste y empezamos a hacer suposiciones de 1 o 1000 razones por las cuales anda así y ninguna de esas es real. Vale la pena vivir el presente y sobre todo recordar que la gente es como es debido a su historia personal, al presente que vive en ese instante, precisamente en ese momento, ese presente que a lo mejor lo está haciendo actuar de determinada manera. Espero que el programa te haya gustado. Soy César Lozano y como siempre te agradezco y agradezco a Dios que me permite compartir contigo estos instantes. Gracias a la gente que lee mi revista Por el Placer de Vivir, que está en Ciudad de México, que está en Guadalajara, en Monterrey, Saltillo, en todos los 7-Eleven. Muchas gracias a MBS Radio en toda la República Mexicana, donde se transmite 34 ciudades en la República Mexicana, y a mis amigos en los Estados Unidos, en Guadalupe Radio y en 4 estaciones más. Le pido a mi Dios bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y recuerda, no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Una producción de MBS Radio. Todos los derechos reservados.